buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Es Viernes Santo. Son las 8 p.m. en El Salvador. No nos pregunten qué hora es acá donde estamos porque no les vamos a decir. Pero de verdad, qué bendición es poder llegar hasta sus hogares, hermanos. El día de hoy tenemos a la familia Cuellar, misioneros en Camboya. Qué bendición poder estar compartiendo. Yo sé que muchos de ustedes han estado pendientes y han estado esperando este día para poder hablar con ellos, para poder verlos y poder conocer lo que Dios está haciendo a través de ellos ahí en Camboya. Pero antes que nada, hermanos, yo le doy la bienvenida a este canal Jesus Talk. Gracias por sintonizarlos y también le estoy invitando a que pueda suscribirse para que usted pueda recibir en primera plana estos bellos mensajes, estos bellos programas que estamos haciendo. Este es el programa Locos por Cristo y usted va a saber por qué es que somos locos por Cristo. Pero empecemos. Yo le voy a pedir a Luis y a Loidi que puedan dar unas palabras de bienvenida para todos nuestros hermanos que están sintonizándonos en esta noche. El Señor te bendiga, David. Es un privilegio para nosotros como familia Cuellar estar a través de la señal de Jesus Talk y pues poder conectarnos con todos nuestros amados pastores, amigos, hermanos que están en sintonía y poder compartir un tiempo acerca de las grandes maravillas que Dios hace en las naciones. Es un gran privilegio estar en esta oportunidad para compartir todo juntos. Amén, gloria a Dios. Hermana Loidi, por favor, dele un saludo a la gente que está esperando este día con ansias. Hola, qué bendición, se lleva el día y aquí estamos felices por esta invitación. Gracias, David, por el privilegio. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos, hermanos, familiares que están pendientes de este programa. Amén, qué bendición. Miren, hermanos, estos hermanos se nos fueron al otro lado del mundo, a Camboya. Por Dios, pensar en eso, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Y empecemos ya. Y yo les quisiera preguntar, y yo creo que es la pregunta que la mayoría de nuestros hermanos tienen: ¿cómo es que ustedes tomaron esa decisión o cómo es que Dios empezó a obrar y a abrir camino para que ustedes terminaran donde están el día de hoy en Camboya, que están haciendo una misión, están levantando una obra? ¿Cómo fue que llegaron a esto? ¿Qué es lo que pensaron sus padres? ¿Los apoyaron sus hermanos de la iglesia? ¿Qué les dijeron? ¿Están locos? ¿Por qué van a hacer esto? ¿O qué fue lo que pasó? Compartan con nuestros televidentes, por favor, compartan. Ellos quieren saber esto. Bueno, vamos a compartir un poco de esta historia. Quisiera para ello que iniciara mi esposa compartiendo lo que comenzó hace 13 años atrás y hasta este momento lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Fue hace 13 años específicamente que Dios me llamó para venir a esta misión específica en Camboya, pero fue hasta en el 2010 que Dios me dio el privilegio de poder llegar a Camboya siendo enviada como parte del primer grupo de misioneros, porque éramos 2 misioneras solteras las que vinimos a este país. Fue en 2010 que las puertas se abrieron, vinimos. Y en lo personal, para mí fue desafiante empezar un proceso con el aprendizaje del idioma, ya que aquí se habla el idioma Khmer, o sea, el idioma camboyano, que es el idioma más hablado por el mundo, es un idioma completamente diferente al nuestro, y pues desafiante, pero gracias a Dios, dimos el primer paso al respecto, que fue lo del idioma. Fui a la universidad para poder aprender la base del idioma. Luego, el segundo año, Dios nos abre puertas para poder ir a Campochiná, una provincia en donde no había presencia de Asamblea de Dios, una provincia obviamente no alcanzada también. Y Dios me permite el enorme privilegio de poder ser parte del trabajo para poder iniciar la primera iglesia con Asamblea de Dios. Habían estado esperando muchísimos años porque los misioneros se levantaran y fueran, unos veían el lugar, no se atrevían, pero Dios nos llama a hacer cosas a veces fuera de lo común y esto fue extraordinario.
poder movilizarnos a este lugar. Al principio la gente se nos corría en el lugar, pero poco a poco fuimos construyendo relaciones, fuimos conociendo a las personas del lugar, hasta que Dios nos permite poder, pues, prácticamente fundar la primera iglesia de la Asamblea de Dios en este lugar, los primeros 5 años de mi ministerio en este lugar. ¡Qué bendición! Y por luego, la historia continúa. Luego de esos 5 años, el Señor, como parte de un plan perfecto, en el que tanto a mi esposa como a mí nos había venido preparando paso a paso, mi esposa regresa a El Salvador y es ahí donde el Señor nos da el más grande regalo que puede darle al ser humano después de recibir a Cristo como Salvador, y es el unir nuestras vidas en matrimonio. Nosotros ya habíamos estado, gracias al Señor, uniendo, preparar nuestros corazones para en una relación no solamente entre nosotros, sino también con el Señor. Y fue así como en el año 2013 mi esposa regresa a El Salvador una primera vez. Luego ella, estando en El Salvador, nosotros nos comprometemos para casarnos en matrimonio. Pero había un aspecto muy importante, es que mi esposa, junto con nuestra compañera Lidia, estaban en el proceso más fuerte de la consolidación de las bases en la construcción de la iglesia camboyana, y es ahí donde era necesario que ellas volvieran a Camboya. Mi esposa, ya estando comprometidos, mi esposa vuelve a Camboya por un año más sola, mientras yo me quedo en El Salvador a preparar nuestra boda, cosa que a veces pues en la boda generalmente es diferente, la novia la que prepara todo. Entonces en nuestro caso yo fui el que preparé todo para poder casarnos, y en el 2014 mi esposa nuevamente pues regresa, en el 2015 perdón, mi esposa regresa a El Salvador un año después, y pues ese año en el que nosotros desarrollamos nuestro noviazgo de compromiso, estando ella al otro lado del mundo y yo en nuestro país, nos sirvió para consolidar aún más nuestra visión y nuestra entrega al Señor. Nos casamos en el año 2015 y a partir de ahí comenzamos un proceso de preparación, un proceso que el Señor tenía para nosotros para poder nuevamente tomar la decisión. Y 2 años después de habernos casado, el Señor ya había consolidado en nosotros no solamente la convicción de volver a Camboya, sino había refrescado en nosotros un nuevo proyecto, una nueva etapa en nuestra vida como esposos y como misioneros. Es así que estando en El Salvador, todavía 2 años antes de salir al campo y regresar acá, el Señor ya había puesto en nuestros corazones el venir a la provincia, específicamente de Rattanaquerí, en el noreste de este país de Camboya, para poder iniciar con la plantación de una iglesia en este lugar donde habitan la mayor cantidad de grupos étnicos no alcanzados en este país. Y en el 2018, nosotros, pues, gracias al Señor, arribamos a Camboya una vez más y comenzamos nuestro trabajo de empezar a sentar las bases para cumplir el propósito de Dios. Por mi parte, de igual manera, pues, fui a la universidad para terminar de consolidar el idioma, y ya había comenzado a aprender el idioma camboyano, las bases de la persona que se aprende en la universidad, y pues luego a partir de ahí en los siguientes años poder empezar a soñar, dando pasos cada vez más cerca para llegar hasta donde hoy el Señor nos ha traído, que es la provincia de Rattanaquerí en la que estamos viviendo. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino bastante difícil, en el que hemos afrontado muchas dificultades, pero estoy seguro que ya hablaremos más adelante de eso. Claro que sí. Y en ese proceso, Luis, bueno, ustedes, Lloyd y Luis, decidieron moverse a Camboya, ¿verdad? En el caso de Luis, yo recuerdo que él tenía un trabajo en lo secular. ¿Y qué pensó tu familia, Luis? ¿Qué te dijo tu familia? Yo creo que en el caso de la hermana Lloyd, si bien es cierto, debe haber sido duro, pero ya sus papás, quizás ya ellos ya sabían que ese era el llamado que Dios tenía en la vida de ella, pues, ¿verdad? Aunque la despedida, me imagino que siempre son despedidas que duelen, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue? O sea, la gente te dijo, ¿estás loco, Luis? O Lloyd, quédese acá en el país, que va a ir de regreso allá. Usted está loca, quédese acá mejor. ¿Qué es lo que la gente decía de esa decisión de regresar allá a Camboya, estando recién casado, que
como se dice, está uno en la luna de miel y los primeros 3 años son esa luna de miel que uno tiene, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionaron sus familias? Bueno, pues gracias al Señor, mis padres y mis hermanos son cristianos, han entregado su vida a Cristo. Y tú sabes que cuando una familia sirve al Señor, es el Señor el que se encarga también de poder trabajar en los corazones. Sin embargo, fue un poco difícil al principio, ya que como tú lo mencionabas, el Señor me dio a mí el enorme privilegio de poder desarrollarme antes de venir al campo misionero en el área profesional. Gracias al Señor tuve la bendición de poder estudiar en la universidad. Terminé mi primera licenciatura en el área de comunicaciones. Luego el Señor me lleva a estudiar una maestría, la cual también tuve el privilegio de terminar, la maestría en Administración de Recursos Humanos, además de otros estudios como posgrados y certificaciones, lo que me permitió poder trabajar de una manera bastante interesante en mi área profesional. Tuve el privilegio de trabajar en una de las universidades más prestigiosas de El Salvador, que es la Universidad Evangélica de El Salvador, a la cual yo realmente llevo mi corazón hasta el día de hoy. Pero estas circunstancias habían llevado a mi familia a tener un temor grande, porque me decían, pero si tienes una vida profesional muy establecida aquí, una muy buena vida profesional, una vida profesional prometedora, ¿por qué te vas a ir tan lejos? ¿Por qué vas a dejar tus carreras, tu trabajo, todo para irte para allá? Mis padres, gracias al Señor, ellos sí lo entendieron, aunque fue difícil. Ellos siempre apoyaron porque eran siervos de Dios. Pero había familiares, otros familiares que no lo entendían. Algunos me decían, ¿cómo es posible que te vas a ir a la jungla? Me decían algunas personas porque no sabían, ¿verdad? No entendían lo que el Señor estaba llamándonos a hacer. ¿Por qué vas a dejarlo para ir allá? Sin embargo, el llamado de Dios es un llamado al que nosotros no podemos resistir. Y en el que todo lo que nosotros hayamos vivido en nuestra vida obra para bien. Finalmente, pues, fue así que mis padres, con mucho dolor, porque realmente mi mamá lloró bastante cuando yo me viví en El Salvador. Sin embargo, pues, aceptaron el hecho de que era parte del plan de Dios. Amén. En su caso, hermana Loidi, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso que usted había regresado y quizás sus papás estaban felices, por fin se va a quedar acá en la casa y de repente, papá, mamá, me voy de regreso para Camboya? ¿Qué fue lo que pasó ahí por la mente de sus papás? Este chelito me la vino a llevar de regreso para allá, deben de haber dicho. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mis padres siempre han sido un gran soporte para el ministerio. Ellos son, creo que, los intercesores más fieles que tengo, mi apoyo emocional, han sido mucha bendición. Y una de las características que mis padres tienen es que ellos respetan mucho las decisiones de sus hijos. Entonces, esta decisión del llamado, esto viene desde mi, puedo decir, de mis 18 años que yo salí del calor de mi hogar, y cada despedida es dura. Sobre todo cuando has estado fuera de tu casa por muchos años y regresas, Claro. te vas, y te dicen, ya se acostumbró, mentiras, no te acostumbras a despedirte nunca porque son tus seres queridos. Entre más tiempo pasas fuera de casa, de tu país, más extrañas las cosas. Uno aprende a vivir sin tus comodidades, sin tus cosas del país, pero no significa que no vas a llorar lo de nada. Sí. Pero volviendo a la pregunta, pues mis padres estaban muy contentos porque esta vez ya no yo venía sola, sino que veníamos como uno solo, como esposos, y ellos se quedaban con mucha paz en el corazón, porque pues conocen nuestro matrimonio y saben cómo Dios nos ha bendecido, pues no solamente es un ministerio, sino que es un amor que Dios ha puesto en nosotros mutuo, y es algo muy especial. Entonces, al ver esto, como que mis papás se quedan más tranquilos de saber que venimos juntos a hacer la obra que el Señor nos ha llamado. Claro, ya iba ahí Luis, pues, con usted. Luis llevaba su ayuda idónea y usted llevaba este pequeño gran hombre que el día de hoy ha hecho cosas que cuando me las cuentan y me dicen las cosas que ha hecho, lo veo y no lo creo, pues, ¿verdad? Pero son
las maravillas que Dios hace en la vida de nosotros. Pero yo creo que todos los que nos están sintonizando y que están viendo esto, les da curiosidad. Camboya, ¿qué comen los camboyanos? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál fue ese choque cultural? Háblenos un poco de Camboya. ¿Qué come la gente en Camboya? El idioma ya nos dijeron que es un idioma largo y son idiomas fonéticos. Por ejemplo, acá está el mandarín y es un idioma fonético que es muy complicado de aprender. Yo tengo todos los años que tengo de estar acá y aún no hablo mandarín, ni creo que lo voy a poder llegar a hablar algún momento perfectamente porque es demasiado complicado. Entonces, háblenos un poco de eso. Bueno, voy a introducirlos un poco para hablar acerca de Camboya. Camboya, mi querido David y hermanos hermanos, como lo decía al inicio, es un país ubicado en el sudeste de Asia. Tiene una extensión territorial de aproximadamente 181.030 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es como si uniéramos Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los tres países juntos, algo por el estilo. Con una población de más o menos 16, poco más de 16 millones de habitantes, es decir, el doble, ¿verdad?, de lo que es la población de El Salvador, y en la que, pues, la población es una población profundamente arraigada a sus costumbres y a sus prácticas culturales. Camboya es un país en el que habitan alrededor de 43 diferentes grupos étnicos. Cada grupo étnico, ¿verdad?, en Camboya, algunos con una mayor cantidad de población, otros con menor cantidad de población, pero una gran mayoría de ellos tienen su propio dialecto, incluso su propio idioma, y es en este país en donde también la base de la cultura y la base de las costumbres radica en la religión. ¿Qué religión? La religión budista. Camboya es un país en donde aproximadamente el 95% de la población es budista, más o menos un 3% son musulmanes y menos de un 2%, entre un 1 y algo por ciento son cristianos. Pero cuando hablo de cristianos, ellos engloban dentro de cristianos a todas las religiones que tengan alguna relación con Jesús, aún aquellas que no son verdaderamente cristianas. Y ellos, todo aquello que tenga alguna relación con Jesús, pues ellos lo meten dentro de ese sombrilla. Es decir, podríamos decir que la religión predominante es la religión budista, y esta está dentro de la cultura, dentro de las costumbres sociales, dentro de la economía, dentro de la educación y en todas las áreas de la vida del camboyano. Esto es cuanto a la cultura y a la religión. Ahora, respecto a la alimentación. Bueno, la gastronomía está basada bueno, muchas cosas, por eso el cabello se pone hermoso. Se come mejor arroz del mundo, pero yo creo que en China hay arroz rico también, pero bueno, aquí en Camboya, la gente, el 83% de las personas son agricultores, entonces hay muchos vegetales, la alimentación es riquísima, hay platos exóticos obviamente, ¿verdad? Bueno, hay muchos platos exóticos, pero tenemos la opción de ir al mercado y comprar cosas frescas del día. Y pues, ¿se hallan frijolitos? ¿Se hallan frijoles rojos allá? No. Bueno, puedes encontrar algunos frijoles en la capital, sí, en la capital puedes encontrarlo, pero en nuestro caso estamos en la provincia de Rattanaquerí, a más de 640 kilómetros de distancia, es decir, como si viajaras desde la capital de El Salvador a la capital de Nicaragua. Y para ir a traer una libra de frijoles y viajar desde El Salvador a Nicaragua, es difícil, ¿verdad? Entonces, sí, no tenemos tanta facilidad, pero sí hay muchos platillos exóticos. La verdad que se come rico el pescado, el queso no es de leche, de vaca, queso de pescado fermentado. Y es otra cosa, la verdad que es completamente diferente. Es muy tradicional. Hace 11 años se encontraban menos cosas que hoy. Hace 11 años nos encontrábamos, ahora se encuentran frijoles enlatados en algunos lugares.
lugares, aquí en Guadalquivir, pues vivimos muy lejos de la capital, muchas cosas que nos encuentran, pero cuando podemos ir a la capital, lo podemos comprar algunas cosas porque son bastante caras, entonces como que uno mejor dice, no, no quiero llegar al Salvador. Y pues, la comida es muy rica. Si alguien viene a Camboya se va enamoradísimo, mucha gente le mete miedo y dice, no, ahí solo comen sapos, ranas, gusanos, sí se come, pero no solo eso hay, sino que hay otras cosas también, hay pollo, carne, cerdo. Hay muchas cosas ricas en este lugar, y bueno, eso es en cuanto a la gastronomía, es desafiante para muchas personas que no deben sorprenderse a probar. Y pues, yo creo que eso es uno de los aspectos muy importantes que la gente tiene que saber al venir aquí. Creo que una de las maneras en que ellos confirman que se llamados lugares, porque tú puedes procesar esa comida, ¿verdad? Y yo sí, la disfrutas, la verdad. Sí, y yo creo que esa es una de las cosas que uno aprende, porque lo mismo pasa acá, pues acá nosotros estamos en la capital y sí podemos hallar frijoles y sí podemos hallar queso, pero por ejemplo el queso tradicional acá es el tofu, que es un queso hecho de el frijol de soya, ¿verdad? De la soya, es a base de soya, ¿verdad? Entonces la textura y el sabor es totalmente diferente al queso de nosotros, que es el queso saladito que hacemos de la leche de vaca, pues, ¿verdad? Y se extraña casa, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo más importante por lo que nosotros, pues, estamos haciendo esto, es para que usted pueda conocer las maravillas que Dios hace y las maravillas que el Señor está haciendo en otros países, ¿verdad? Ellos, ustedes están en Ratanaquerí, se llama, ¿verdad? Ratanaquerí, donde ustedes están. ¿Cuántas etnias hay en Ratanaquerí, Luis? Bueno, Ratanaquerí es una provincia, bueno, de hecho es la provincia más aislada del país, la más lejana de Camboya, y en la que habitan más o menos alrededor de 5 grupos étnicos autóctonos, 5 o 6 grupos étnicos nativos de Camboya, más otros grupos étnicos que no son nativos de Camboya, pero que habitan aquí. Por ejemplo, en Ratanaquerí habitan la etnia Campúa, la etnia Haray, la etnia Krom, la etnia Cabet, la etnia Cachao y otras. Estas 5 que te he mencionado son propiamente de Camboya. Hay algunas otras que también son propiamente de Camboya, como los Brao. Sin embargo, hay otros grupos como los laoenses, que son personas que vienen de Laos, porque estamos a algunos escasos kilómetros de la frontera con Laos. Personas que vienen de Laos y vienen a trabajar y vienen a también vietnamitas, porque también estamos cerca de la frontera con Vietnam. Entonces, vietnamitas también vienen y trabajan acá. Y pues la etnia más grande del grupo étnico principal del país, y el cual lleva el nombre de Camboya, que es la etnia Khmer. Los Khmer, que es el grupo étnico predominante y el más grande, es el 95-99% casi de la población, es Khmer, ¿verdad? Y que también es prácticamente la mayor población de esta provincia, que ronda alrededor de más o menos un poco más de 200,000 habitantes, ¿verdad? Y de ello, por más de la mitad, viven en la ciudad capital de la provincia, que es Banglung. La ciudad de Banglung es la que nos encontramos. Bueno, pues ya hablamos un poco de Ratanaquerí, ya nos comentaste tú cuántas etnias hay, y bueno, hemos hablado un poco de todo lo que ha sido la aventura y cómo hasta ahora están ahí en Camboya. Pero hablemos un poco, que esto es lo más importante, siento yo, porque es hablar de la grandeza de nuestro Dios. Hablemos primero, si nos pueden comentar ustedes, ¿cómo fue esa decisión de ir a Ratanaquerí y cuáles fueron los retos que hubieron para poder ir a Ratanaquerí y cuáles han sido esas victorias que el Señor les ha dado y esos milagros que Dios ha hecho? Porque hoy cualquiera que puede entrar al Facebook de nuestro hermano Luis y ve cómo han levantado ese templo, diría, wow, ¿y cómo lo han hecho? Lo han hecho en época de pandemia. Díganos,
¿Cuál es el secreto? Coméntenos eso, hermano, porque eso es lo más importante, saber los milagros que nuestro Dios hace y saber que nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y mañana seguirá siendo el mismo. El Dios que abrió el Mar Rojo para los israelitas es el mismo Dios que sigue haciendo milagros este tiempo. Así que háblenos un poco de eso, hermano. Amén. Bueno, en el caso de cómo nosotros llegamos a Ratanaquerí, el Señor, cuando refrescó la visión misionera en nuestras vidas como esposos, una vez habiéndonos unido en matrimonio, el Señor empezó a tocar nuestros corazones respecto a aquellos grupos étnicos en este país que estaban esperando poder recibir el mensaje de salvación, pero que durante muchos años, por diferentes circunstancias, no habían sido alcanzados o habían sido en alguna medida olvidados respecto a poder recibir ese gran regalo de la palabra de Dios. Fue así que están todavía en El Salvador antes de volver a Camboya, que el Señor empezó a confirmar en nuestras vidas de forma determinante que el proyecto al que nosotros vendríamos nuevamente a Camboya sería para establecer las bases y empezar con la fundación de una obra en esta provincia. Aún mucho antes, el Señor nos mostraba milagros de confirmación muy grandes. Te cuento un ejemplo. Estábamos en El Salvador todavía cuando un día estábamos hablando con una amiga de nosotros que amamos mucho, que es una obrera local, una pastora acá, estaba en el Instituto Bíblico, que se llama Sinai, y mi esposa estaba conversando con ella por video por internet, estábamos llamando una llamada por internet, y estábamos compartiendo nuestro deseo de volver nuevamente a Camboya y poder venir a trabajar a Ratanaquerí. Y ella nos comentaba de que en el bíblico habían estado en la semana de oración por los no alcanzados en Camboya. Y nosotros empezamos a decir que habíamos estado orando por un grupo étnico específicamente acá en Ratanaquerí. Y ella nos dijo, nosotros también hemos estado orando para que Dios envíe obreros a Camboya, pero no me recuerdo el nombre del grupo étnico porque hemos orado por ella. Y nosotros le dijimos, nosotros sí nos acordamos del nombre y el nombre de este grupo es la etnia Tampúa. Cuando Sainán escuchó, dijo, ese es el nombre del grupo por el cual hemos estado orando, que Dios envíe misioneros que quieran llegar a predicarles. Es decir, desde el otro lado del mundo, el Señor ya estaba confirmando nuestro corazón. Una vez llegado a Camboya, arribando a Camboya en 2018, paso a paso el Señor nos empezó a abrir puertas para poder llegar acá. Y ha sido un tiempo en el que hemos visto la mano de Dios. Hemos enfrentado pruebas muy grandes, pero en todo momento la victoria ha sido del Señor. De manera que fue el año pasado, en el 2020, aún en medio de la más grave pandemia que ha enfrentado este mundo en los últimos años, el Señor mueve lo imposible y nos trae, después de 2 años y medio de estar en diferentes provincias, en Camboya trabajando, para poder nuevamente comenzar con ese proyecto específico de Ratanaquerí. Y ahí es donde los desafíos se vuelven muy interesantes. Sí, bueno, al llegar después de haber experimentado, ¿verdad? Bueno, muchos procesos por los que frustramos, al llegar a Ratanaquerí fue otro inicio de un nuevo proceso, porque no solo fue llegar y estamos aquí, vamos a hacer relaciones con las personas, no conocíamos absolutamente a nadie, solamente la persona con la dueña de la casa donde arrendamos es la única que conocíamos. Y llegamos en pleno julio, que las tormentas son aquí torrenciales. No teníamos nada en la casa, no teníamos un lugar donde guardar la comida, no teníamos una refrigeradora, no teníamos nada, de todo lo necesario, todo lo básico en la casa. A los 12 días de haber llegado a ese lugar, me da chikungunya a mí, y pues fue terrible, quedé de mi pierna prácticamente inmovilizada porque se me inflamaron demasiado las articulaciones y fue increíblemente fuerte. Medio me levanto yo, mi esposo, hospitalizado también. Cabe mencionar que en la provincia no tenemos una clínica o hospital donde podamos
recibir una atención médica como en nuestro país, ¿verdad? Pero nos tuvimos que movilizar a buscar un hospital aquí a 12 horas para poder, después salen, para poder ser tratados, sale mi esposo de ahí, cae mi hijo, y así estuvimos en ese levanta, cae con nuestra salud alrededor de 3 meses. Mi esposo estuvo hospitalizado 2 veces, yo estuve hospitalizado 2 veces, nuestro bebé estuvo hospitalizado 2 veces en diferentes tiempos, y fue pues increíble los desafíos, sobre todo de la salud que enfrentamos. Aparte de eso, hubo un mes, ¿verdad? Que pasó por aquí, arrasó muchas cosas. Aquí a la par de nuestra casa hay un árbol enorme, hasta hace 20 metros quizás de la casa, todos los mercados cerrados. Era impresionante todo el desarrollo que había que enfrentar. Pero en medio de todo podemos darle gloria a Dios, porque nuestra comida nunca nos faltó, cosas que no habíamos comprado en 3 meses no se acababan, y vimos la mano de Dios multiplicando no solamente las fuerzas físicas nuestras y fuerzas emocionales, sino multiplicando los alimentos, multiplicando la gasolina del carro cuando más lo necesitábamos. O sea, Dios nos proveyó lo que necesitábamos en ese tiempo, y lo que necesitábamos era fuerza, era paz, era gozo, Gloria a Dios. pero también necesitábamos un milagro financiero para poder estar acá, y eso fue justamente lo que Dios hizo en medio de. No, y eso es de verdad una gran bendición porque sabemos que el misionero vive por la fe, pues, ¿verdad? Y yo sé que uno de sus mayores retos fue cuando su hijo Kendall estuvo enfermo, y por eso es que yo les preguntaba, o sea, seguir la voluntad de Dios y confiando en la voluntad de Dios a pesar de, porque acá no es como en nuestro país, que en nuestro país tú vives en San Miguel o en Morazán y en 4 horas puedes estar ya en el hospital, ¿verdad? Acá las provincias o las vías, acá en China se le llaman vías, ¿verdad? Están muy retiradas y tienes que manejar horas y horas para poder llegar a un hospital a veces, ¿verdad? A un hospital donde te puedan brindar el servicio como tú lo deseas, porque pueden haber clínicas que te pueden acomodarte para que la pases por un momento, pero necesitas un tratamiento más avanzado, tienes que ir ya a un hospital que queda, tienes que movilizarte. Entonces, fueron retos grandes, pues, fueron retos grandes, y ahí es donde vemos la mano de Dios, porque a pesar de esta pandemia que hemos tenido, Dios ha bendecido la obra ahí en Ratanaquerí. ¿Y por qué no nos hablan un poco acerca de eso? ¿Cómo Dios está bendiciendo la obra en Ratanaquerí? Pues en relación a nuestra llegada a Naquedí, el Señor ha sido maravilloso y definitivamente puedo decirte que ha estado con nosotros en todo momento. Nuestra llegada, como mencionaba mi esposa, durante los primeros 3 meses fueron desafíos tremendos, y créeme que la misión que el Señor había puesto en nuestros corazones había sido firmemente arraigada en nuestra vida, de forma que nada nos hacía retroceder. Si eso no hubiera sido así, muy probablemente al no tener la convicción plena de que Dios nos estaba llamando a pesar de las adversidades, pudimos haber en algún momento decidido volver atrás, pero gracias a la misericordia del Señor que nos respaldaba, podíamos aún vivir la prueba personal. Al llegar, luego de estos 3 meses de dura prueba que contamos al principio, y en lo que además de las pruebas de salud, la pandemia se estaba tornando cada vez más grave en el mundo entero, nosotros decidimos creer en el Señor y comenzamos un proceso en el que tratábamos de dar los primeros pasos creyendo en fe. Fuimos obrando con el primer paso que fue empezar a construir relaciones con las personas en este lugar, a construir relaciones con las personas, conocerles, empezar a entablar una amistad con ellos para poder, con la ayuda del Señor, empezar a abrir una puerta a través de la cual podemos compartir el mensaje del Señor. La base de la obra en Ratanaquerí
es el hecho de poder compartir el amor con otros, el amor de Cristo, porque esa es la mejor forma de predicar el Evangelio. Vivir, Amén. hacer sentir que Cristo les ama por medio del amor que nosotros también podamos compartir. Además del hecho de trabajar y construir relaciones y conocer jóvenes, conocer gente, hablar con ellos, hacerles ver que nosotros teníamos interés en relacionarnos con ellos. Empezamos también simultáneamente a ello a trabajar la parte física de lo que el Señor nos llamó a fundar como iglesia y centro cristiano Luz en las Naciones. Desde hace muchos años, como te comentaba, desde que estábamos en El Salvador y que el Señor confirmó la misión en nosotros, teníamos el sueño de poder fundar una iglesia y a la vez un centro de idiomas. ¿Por qué? El centro de idiomas es una herramienta a través del cual podemos alcanzar a jóvenes y niños para no solamente enseñarles un segundo idioma y ayudarles, darles una herramienta que les sirva, sino también compartirles del Evangelio del Señor. Y al mismo tiempo poder tener la posibilidad de que ellos puedan empezar a ser discipulados en la fe cristiana, teniendo el centro cristiano y la iglesia. Pero hay un aspecto muy interesante y es que todo comenzó prácticamente de cero. Esta casa, que también es al mismo tiempo el templo, cuando nosotros llegamos a la Tanaquería, el Señor nos permite rentar este lugar para poder iniciar a trabajar con el templo. Esto prácticamente no era más que una casa vacía, pero el Señor empezó a darnos la oportunidad de trabajar fuertemente. Lo más, digamos, maravilloso que el Señor nos permitió ver en su obra fue la construcción del centro cristiano Luz de las Naciones, que inició de cero. Tuvimos que construir las paredes metálicas, luego después de eso un proceso muy complicado de instalar cada base, ¿verdad?, de esa pared. A partir de ahí empezar a adecuarla con la pintura necesaria, pintando las paredes para darle la preparación necesaria a la pared. A partir de ahí, pues muchos otros aspectos, tuvimos que trabajar en el área de fontanería, construyendo las instalaciones de fontanería que no había para instalaciones de un filtro. Además de eso, también tuvimos que trabajar en la instalación de todas las herramientas que se necesitaban, la instalación eléctrica de todo el lugar, que fue un trabajo muy complicado. Pero disculpa que te interrumpa, Luis, quiero aclarar algo. Cuando tú dices trabajar, ¿es que contrataron a alguien para que hiciera este trabajo o fue que ustedes tuvieron que desarrollar nuevas aptitudes y aprender nuevas cosas que solo Dios pudo haberlas hecho? ¿Cómo fue eso cuando tú dices tuvimos que hacer? Porque a mí me suena que hubo un gran ejército ahí construyendo, pero ¿cómo fue eso, pues? Sí, bueno, realmente creo que eso es como lo que te digo, parte del milagro de Dios, porque no teníamos dinero para contratar personas que hicieran todo esto, a excepción de la construcción de las paredes metálicas, porque definitivamente no tenía ni el equipo, ni tampoco tenía el conocimiento para construir las paredes, pero a excepción de las paredes metálicas, que sí fue un camboyano que lo realizaron, todo lo demás el Señor me fue permitiendo a mí empezar a hacerlo. Es decir, todo el proceso de pintura, preparación, instalación de fontanería, el proceso de lo que me ha quedado, que era la instalación eléctrica. Nunca en mi vida había tenido el desafío de hacer una instalación eléctrica tan compleja. La instalación no solamente de las luces, sino también de todo el circuito de electricidad que conlleva un centro con 2 aulas. Además de ello, la construcción también de materiales y equipo de carpintería. Tuve que empezar a trabajar y construir mesas, construir materiales que sirvieran, que yo tuve que hacerlo con mi propia mano, con unas herramientas, de manera que el Señor me fue llevando a poder llevar a cabo este proceso y todo el aspecto de pintura, fontanería, electricidad, carpintería y finalmente la decoración y adecuación de todos los espacios, pues fue la misericordia del Señor la que me guió para poder hacerlo yo mismo. O sea que hoy esas manos, que eran unas manos de oficina, están llenas de callos y ampollas, pero para el Señor están llenas de callos y ampollas
eh, en la obra del Señor, pues, y qué bendición, porque yo nunca me hubiera imaginado que vos pudieras haber hecho una conexión de un circuito eléctrico o haber hecho trabajo de carpintería, pues, ¿verdad? Porque nunca fuimos acostumbrados para hacer trabajo físico, pero son las cosas que el Señor hace, que uno no sabe de dónde sale el conocimiento, que solo el Señor lo puede hacer, pues, ¿verdad? Como ustedes pueden estar viendo imágenes del templo, cómo fueron poco a poco ellos han ido y Dios ha ido proveyendo y Dios ha ido hasta que hoy permite que tengan ese templo, ese bello templo que tienen hoy, ¿verdad? Luz a las naciones. Y hermano, en este momento yo le digo, hermano, estoy poniendo acá el correo electrónico de ellos, porque si en algún momento usted quiere apoyar a esta visión, pueda contactarse directamente con ellos. Yo sé que en esta pandemia, en general, el pueblo cristiano, las iglesias, fueron afectadas sus finanzas porque tuvieron que cerrar los templos por tanto tiempo. Y yo sé que ustedes no fueron la excepción, pues, ¿verdad? Así que, hermanos, el que siente en su corazón poder bendecir a estos hermanos, acá está el correo electrónico de Luis para que usted pueda comunicarse con ellos y pueda bendecir. Usted está sembrando en el reino de Dios, hermanos. Si bien es cierto, usted no puede ir a Camboya, no puede hacer eso, pero habemos otros que con nuestras finanzas podemos bendecir la obra de Dios y podemos apoyar a estos misioneros que están haciendo la obra de Dios ahí en Camboya. ¿Cómo ha sido la cuestión de la pandemia ahí en Camboya, Luis? Háblenos un poco de eso. ¿Cómo está el país con respecto a la pandemia? ¿Cómo está la situación en Camboya en estos momentos? Lloyd, no sé quién de los dos nos puede hablar de eso. Bueno, en estos momentos la situación de la pandemia se ha tornado muy difícil. De hecho, invitamos también a nuestros hermanos para que por favor se unan con nosotros en oración hoy por Camboya. Camboya ha entrado en una crisis muy seria con respecto a la pandemia. Hoy más que nunca, la propagación de casos está tremendamente descontrolada. Cada día están habiendo más muertes, además de más contagios. Y además, pues, a pesar de todos los esfuerzos muy grandes que el gobierno está haciendo para poder tratar de contenerla, hoy pareciera que la pandemia está siendo muchísimo más grave de lo que fue el año pasado en este lugar. Y esto, pues, obviamente conlleva a la necesidad de poder limitar a toda clase de reuniones. Esto lleva al efecto de restricciones muy fuertes de parte de las autoridades que, pues, sabemos que son comprensibles y necesarias, pero sin embargo representan también un desafío, ¿verdad?, para continuar con toda la labor que se realiza. De manera que, pues, la situación está muy complicada hoy, muchísimo más que antes, y pues requerimos realmente de las oraciones de todos nuestros hermanos para poder clamar al Señor por esta nación y por sus habitantes. Además de por todos los misioneros, de por todas las personas que estamos en este lugar sirviendo a Señor. Sí, amén, hermano. De verdad, hermano, esta noche, antes de que se vaya a dormir, órele al Señor y orémosle por toda la situación de esta pandemia a nivel mundial para que el Señor pueda tener misericordia de todas las naciones, ¿verdad? Y podamos salir de esta etapa en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y yo de todo corazón le pido al Señor que el Señor siempre cuide de ustedes, hermanos, que el Señor siempre proteja su vida, que el Señor siempre sea en el momento justo, como tú hablabas, ¿verdad? Cuando las cosas estaban acabando o cuando ya no había provisión, en esos momentos que Dios pueda ser oportuno para su vida, ¿verdad? Para la vida de ustedes, porque el vivir por fe es un poco
difícil, pues, ¿verdad? Es un paso de que solo personas que están locas por el Señor pueden dar con ustedes. Dejar, Luis, dejar tu trabajo, Lloydie, dejar la comodidad de su casa y seguir la visión de lo que el Señor quiere y cumplir el sueño del Señor en sus vidas es algo admirable y de verdad yo le pido a Dios que bendiga sus vidas. Yo creo que cuando lleguemos allá en el cielo, esa corona va a estar llena de rubíes y de piedras preciosas, esa corona que el Señor va a tener preparada y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría, con gozo, ¿verdad? Y yo sé que la cosecha que están teniendo ustedes es una cosecha grande. ¿Y qué palabra podríamos darle a personas que piensan, yo quiero ser misionero, vamos a ir a las misiones? Cuando empecé yo este canal de YouTube, yo empecé este canal a raíz de lo que me pasó con mi hijo, que lo tuvimos nosotros grave, lo tuvimos enfermo el año pasado y en diciembre él me dijo, hijo, me dijo, papi, yo quiero ser misionero, pero ¿sabes por qué sé que no puedo? Porque yo necesito mucho dinero para viajar, porque el misionero anda viajando de un país a otro y tú me puedes dar ese dinero para que yo pueda ser misionero, me dijo. Y yo le dije, hijo, en estos momentos quizás no te puedo dar todo ese dinero para que tú puedas viajar a todos los países que tú quieres, pero Dios nos ha dado hoy esta herramienta de YouTube, de Facebook, donde nosotros podemos predicar de la palabra de Dios y no sabemos hasta dónde puede llegar esta señal. No sabemos hasta qué país va a llegar esta señal, ¿verdad? Y no sabemos quién va a ver este mensaje. Pero sí yo fui consciente de que por algo se tiene que empezar. Y creo yo que la venida del Señor hoy está más cerca que nunca. Y la venida del Señor dice que en los postreros tiempos nuestros niños verán visiones y nuestros jóvenes profetizarán y hablarán lenguas y habrá un derramamiento grande del Espíritu. Y yo estoy más que consciente que ese avivamiento se viene para este mundo. Y después de eso vendrá nuestro Señor por su iglesia. ¿Cuál es el consejo que ustedes le pueden dar a esos hermanos que desean ser misioneros, pero digamos que no están todavía decididos o no están al 100% seguros, tienen esa duda en su corazón? ¿Cuáles son los consejos que ustedes le pueden dar como misioneros ya y de haber visto la maravilla de nuestro Señor en su vida? Podríamos decirles muchas cosas, entre ellas decirles que empiecen a dar pasos de fe, como viendo al invisible, al Dios que les ha llamado, al Dios de la Biblia, ese Dios que no te defrauda. Aférrate a las promesas de Dios, no teniendo solo el pensamiento positivo que te va a ir bien, que te va a salir bien y que me va bien, me va bien. No, aférrate al Señor, sus promesas. La Biblia en Juan, permanecen en mí y en ustedes, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, yo creo que el inicio de un ministerio fructífero, un proyecto fructífero es permanecer en el Señor, o sea, no moverte, resistir allí, porque va a haber fruto. Y el fruto se empieza a dar en nuestra casa. Si somos hijos, empezar a dar fruto y nuestros padres lo van a empezar a ver. Nuestros amigos lo van a empezar a ver. Entonces, tu vida fue en el pasado tal vez una vida infructífera, una vida que dio frutos malos, olvídate de eso. En Cristo las cosas son nuevas y si Dios te está llamando a hacer algo es porque Él sabe, conoce tu futuro. No tengas miedo de que Dios estuvo en tu futuro. Dios ya estuvo allí y de verdad, sus promesas son fieles. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y eso es. Así es que ánimo, ten fe, atrévete a hacer cosas que Dios te ha mandado, porque la fe va junto con la obediencia. Permanece en Él, lleva fruto y resiste en el lugar donde Dios te puso. Y yo puedo compartirle a todos los hermanos
jóvenes, hermanos adultos, de todos aquellos que están viendo hoy esta transmisión y que sienten en su corazón el llamado al Señor para poder ir y compartir el Evangelio. Mi consejo es: construya y consolide la visión de Dios en su vida. No la deje de lado. Si el Señor ha puesto una visión en su corazón, trabaja por construirla desde ya. Empiece a poner ladrillo por ladrillo para construir esa visión que el Señor le ha puesto. Porque cuanto más firme y cuanto más sólida es la visión, más grande será la recompensa cuando usted pueda trabajar para poder llegar a llevarla a cabo. Como ejemplo, en nuestro caso, la visión que el Señor puso para su gloria y su honra después de venir a la Taquerí y fundar en la primera iglesia, Asamblea de Dios y Centro Cristiano, hoy es una realidad. En el caso del Centro Cristiano, tenemos tres diferentes grupos de jóvenes a los que estamos ahora alcanzando con la enseñanza del idioma inglés y español, y son más de 45 jóvenes y niños que están hoy viniendo a este lugar, no solamente para aprender un idioma, sino también para ser alcanzados con la palabra del Señor. En el caso de la iglesia Luz a las Naciones, que comenzó como una visión, un sueño de Dios, se ha empezado a consolidar. Hoy, gracias al Señor, la congregación que hemos empezado a circular ronda alrededor de 8 o 9 personas, y las que han venido a este lugar para conocer de Cristo, y que en este tiempo ha sido el Señor el que nos ha traído. Pero todo esto es producto de fundarse en una visión, de construirla y sostenerse en ella. Todo lo que el Señor ha hecho en este lugar ha sido únicamente el cumplimiento de una promesa que nos dio, una promesa en la que nos aferramos, y esa promesa fue una visión. Y hoy esa visión está empezando a ser una realidad. Por eso mi consejo es: si esa visión que le ha puesto el Señor en su corazón, afírmese en ella, construyala y, como decía mi esposa, únase a ella en fe y en obediencia para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y yo leo lo que dice Santiago 4:7, es algo que la hermana Loidi mencionaba: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues de Dios. Eso es algo que a mí me impacta, porque ¿qué significa someterse? La palabra someterse significa rendirse. ¿Y qué pasa cuando uno se rinde al Señor? Uno se está rindiendo a la voluntad que Dios tiene para con nosotros, a la voluntad suprema del Señor, y a creerle al Señor y confiar al Señor. La Biblia no nos llama a estar peleando con el diablo, no, nos llama a someternos al Señor y a resistir los ataques que nos vienen. Y Él huirá de nuestras vidas, porque yo sé que han habido momentos en el que el camino se veía gris. Cuando la pandemia empezó, yo me acuerdo que fue una semana que nosotros estábamos con mi esposa. ¿Qué hacíamos? Nos vamos de regreso a El Salvador, nos quedamos acá y decidimos creer en el Señor y decidimos permanecer acá. Y no hay duda que lo que Dios hace cuando uno cree en el Señor es bendición, porque el Señor ha bendecido nuestras vidas de una manera que nosotros jamás lo pensamos, y así podemos ver que Dios ha bendecido la vida de ustedes con ese templo que les ha permitido construir, ¿verdad? Y vemos la mano de Dios, y yo por eso no me canso de invitar a todos los hermanos que nos están viendo a que puedan sembrar en la obra en Ratanaquerí. Porque hay algo, cuando hablaba yo fuera de cámaras con mi hermano Luis y con mi hermano Loidi y con mi hermana Loidi, hay algo que a mí me llamó la atención, que ellos me dijeron. Ellos me dijeron, es que no somos nosotros, es la obra. El que siembra acá, siembra para la obra de Ratanaquerí, porque aunque nosotros no estemos, la obra que Dios ha empezado, nadie la va a detener.
La obra debe de continuar. Y qué pensamiento más lindo el ver, ¿verdad? El ver a alguien que sabe que el Señor, y reconocen ustedes que el Señor es el Dios, es el Señor de la mies, es el Dios de la obra, ¿verdad? Él es el dueño de esa obra en Ratanaquerí. Y aunque ustedes no estén, cuando ustedes ya no estén ahí, esa obra seguirá adelante por esos fundamentos que ustedes están sembrando en esa nación. De verdad, hermanos, yo creo que todos admiramos la labor que ustedes hacen, la valentía que solo el Señor les pudo haber dado, y bendecimos su vida en esta noche. Bendecimos sus vidas y le pedimos al Señor que Él pueda proveer y que Él pueda ser oportuno en cada necesidad que ustedes tengan en esos momentos donde quizás uno se siente que está solo, pero que en esos momentos la mirada del Señor pueda estar sobre ustedes y pueda suplir cada necesidad y pueda ir supliendo cada necesidad que ustedes van teniendo, que su hijo va teniendo, y pueda ser Él el Dios proveedor y el Dios fiel como lo ha sido hasta el día de hoy para con ustedes. Hermanos, este ha sido el día de hoy, Loco por Cristo. Yo les voy a pedir a mis hermanos que puedan dar unas palabras de despedida, y para mí ha sido un placer, y esta no va a ser ni la primera ni la última vez que lo vamos a tener. Luego vamos a tener y vamos a seguir hablando más cosas que el Señor ha estado haciendo ahí en Ratanaquerí. Espero yo en algún futuro, cuando ya podamos regresar a nuestras vidas normales, poder llegar por ahí, conocer la obra de primera mano y poder ver, ¿verdad? Y poder conocer lo que Dios ha hecho ahí en Ratanaquerí. Así que, hermanos, unas palabras de despedida para ir cerrando ya nuestra transmisión. Me gustaría pues poder terminar compartiendo con todos los amados hermanos y hermanas y amigos que nos han sintonizado un verso de la palabra del Señor en idioma castellano para poder leer en esta oportunidad un verso muy especial para este programa. Y leo lo que dice en la palabra del Señor. Magog, buat la pramoy, kok la pran. Preong yang prematur ke ha. So mo kiniat kalau roti kumulain ke tulog. Hawi proka dengan mo dal menudlo ke ocho. Eso es en español, Marcos capítulo 16, versículos 15, que dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la gente. Amén, hermano. Amén. Hermana Loidi, una palabra de despedida para todos los hermanos que han estado conectados esta noche. Amén, así es. Queremos decirles, hermanos, que se animen en el Señor, busquen al Señor. Cristo ya viene y esta es la última oportunidad que tenemos para compartir el Evangelio de las naciones. Tenemos luz en donde Dios nos tiene, en nuestros hogares, pero también compartamos a otras naciones. Hay muchas personas que nunca han recibido el pan que usted y yo recibimos todos los días. Usted y yo tenemos acceso a la Biblia todos los días, podemos comernos un postre, 2 postres, 3 postres y seguir comiendo ese pan de vida cuando algunas personas nunca les ha llegado ese pan. Hagamos posible este sueño de muchos que están esperando que el Señor les llegue y les haga libres. Unámonos para seguir llevando la buena nueva de salvación. Amén, hermanos. Creo que el mensaje es claro. Vivamos la gran comisión. ¿Cuál fue la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda lengua y a toda nación. No solo seamos espectadores, sino que vivamos la palabra del Señor, hermanos. Hagamos nuestra fe acción. Yo le doy las gracias por habernos sintonizado en esta noche, por haber abierto las puertas de su casa, de su pantalla de televisión, de su teléfono celular o de su computadora, y por haber visto lo que Dios está haciendo a través de nuestros hermanos allá en Camboya. Que el Señor les bendiga, hermanos, y a ustedes, hermanos, amigos que nos ha visto en esta noche.
Si aún no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito que puedas suscribirnos. Cada viernes tenemos nuestro programa Locos por Cristo, donde vamos a seguir teniendo más historias de gente que de verdad han sido locos por el Señor porque le han creído a nuestro Dios, han creído en nuestro Dios y saben que nuestro Dios es un Dios verdadero y es real. Feliz noche y bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga.